Esto. Bueno, vamos a empezar a ver, y vamos a tratar de terminar hoy, lo que es inflación. ¿Sí? Voy a poner un videito, así entramos en tema. No sé si lo vieron, pero bueno, cortito, pero siempre está bueno para verlo. ¿Lo ven en YouTube? Sí. Está pensando. Sí, sí. Nací hace 34 años, acá en Neuquén. Me crié en un barrio, como todos. Un barrio donde si me faltaban 25 centavos para comprar una golosina, el kiosquero me lo fiaba. Porque no era un cliente más, era Gabriel, el hijo del tapicero. Hace ya 5 años que con mi familia tenemos nuestro propio comercio. Pusimos una librería. Y como le pasaba al kiosquero conmigo, la mayoría de mis clientes no son solo eso, son mis vecinos. Conozco sus nombres, qué hacen, qué les gustaría. Significa que los veo en mi negocio y al rato los cruzo en la calle, en la verdulería, en la plaza, tomando mates en el río. Por eso sé perfectamente el esfuerzo que hacen para darle lo mejor a sus hijos. Cuando pasa esto de los proveedores que aprovecharon para aumentar sin justificación los precios, sentí que se estaban metiendo con todos. Conmigo, con mis vecinos, con mi país. Si no aumentaba los precios, ganaba menos. Pero si lo hacía, era cómplice de los que especulan con mi gente. Por eso tomé una decisión. Decidí no comprar ningún artículo que hayan aumentado porque sí. Elegí estar de este lado del mostrador, del que estaba cuando compraba golosinas, del lado de mis vecinos. Y es increíble cómo te lo agradecen. Me saluda, me felicita. Hasta un pibe el otro día me gritó: ¡Ay, presidente! Para mí se trata de cuidarnos entre nosotros, entre todos. ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Qué año es ese video, profe? El video del año 2014. ¿Alguien se acuerda de haberlo visto o no? No, No. no. Ah, está No. en la mitad del secundario usted. Pero bueno, aprovechaban para meterlo dentro de, dentro de las, dentro de las publicidades oficiales, digamos, del Estado, cuando estaba Fútbol para Todos. Bueno, en ese momento aprovechaban a meter este tipo de publicidades. En esa época se vio que los distintos proveedores, los distintos clientes, los distintos proveedores, importadores, empezaron a aumentar los precios. Pero bueno, vos también tenés que ver por qué aumentaban los precios. Y lo que dice ahí, esto tiene todo un tinte político en el sentido de decir, de tratar de frenar el aumento de precios, ¿no? Como decir, che, mirá, yo caso testigo no aumento los precios porque no, me parece que muchos especulan y yo no voy a especular, voy a estar del lado de la gente. Yo creo que cada uno tiene que ver su negocio, ¿no? O sea, vos estás situado dentro de la cadena de producción la parte mayorista, minorista, y tu proveedor te aumenta, y vos decís, yo miro para adelante y no voy a aumentar. No sé, o sea, si no aumento voy a perder plata, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a lo que plantea Gabriel. Gabriel dice que, vamos a suponer que Gabriel solamente compra cuadernos. ¿Sí? El costo de esa compra, de cada cuaderno, son 100 pesos, ¿no? Sobre ese costo, le marca una determinada utilidad. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de utilidad le marcarían ustedes? De ganancias. ¿Cuánto le pondrían sobre el costo para determinar el precio? 40%. 40%, sí. 40% le metemos, dale. 40% de 100 son 40 pesos y el precio obviamente se va a determinar por la utilidad más el costo. Entonces, costo más utilidad, tenés un precio de 140. Bien. Este costo lo pagó en marzo 2000. Perdón. Vamos a sacar contabilidad, vamos a poner fecha. Lo pagó el 1 de marzo de 2021. Ahora, ¿qué pasa? Ese costo del cuaderno que todavía lo tienen en su poder,
ese costo hoy vale 120. ¿Sí? El cuaderno todavía no lo vendió. ¿Sí? Hoy si lo quiere volver a comprar, si lo tiene que reponer el cuaderno para vender, sale 120. ¿Sí? Bien. Situación 1. Situación 2. Situación 1 es decir, bueno, si el costo hoy de reponer sale 120, yo lo voy a vender a 140, ¿o qué hago? Mantengo la utilidad del 40% y esa nueva utilidad la aplico sobre, esa utilidad del 40 la aplico sobre el nuevo costo, o sea, sería 40% sobre 120 y el precio ahora me va a dar 168, o bien hago lo que dice Gabriel, que no especulo, ¿sí? Lo pago 120, pero lo vendo a 140, que es lo que está diciendo él. Dice, yo no voy a especular con los precios y lo voy a mantener el precio por más que el otro especulen. O sea, yo lo voy a vender 140 y después cuando tengo que ir a reponer, poner acá costo, reposición, 120. Entonces, mi utilidad, ¿cuál va a ser? 20 pesos. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Situación 1 o 2? Al costo de reposición del producto que yo todavía no lo vendí, calculo el nuevo precio, o dejo con el precio que estaba antes, teniendo en cuenta el costo que lo había pagado, y después veo de reponer. ¿Situación 1 o 2? No, uno. ¿Por qué? y porque lo tengo que reponer, voy a tener que comprar de nuevo. Pero vos lo pagaste 100. Vos el producto lo pagaste 100. Pero ahora vale 120. No, claro, Claro, los 100 pero esos. vamos a suponer que yo vengo y te lo compro en 168. ¿Cuánto le ganaste? Depende si repone o no. No, o sea, independientemente de si repone o no. ¿Cuánto le ganaste a este cuaderno que compraste en 100? 68. Bien. Entonces, o sea, le estás ganando 68 pesos en vez de 40. Estás especulando con los precios. No está de ese lado del mostrador de Gabriel. No sos como Gabriel, entonces. No, ni cerca. No, sos especulador vos. Hay que echarte del país. Yo pienso igual que vos, ¿no? O sea, independientemente lo haya pagado 100, ¿m? Después si no lo vendo en 168, me va a costar un montón reponerlo. ¿Sí? Vos suponés que digo, yo lo compré en 100 y ahora está en 120, pero bueno, yo lo voy a vender en 140. ¿Sí? Después, total, después voy a reponer, claro, voy a decir, lo vendés 140. Cuando querés volver a comprar, en vez de comprarlo en 100, lo tenés que pagar 120. Y ni hay que hablar que a lo mejor en vez de 120 está en 140. No te queda nada. Entonces, si bien algunos consideran que son especuladores, ¿sí? Uno tiene que cuidar su negocio. Uno tiene que ganar con su negocio. Si no, tenemos que dedicarnos a una ONG y listo. Por más que vendiéndolo a 168 le ganamos 68 pesos, yo tengo que ir a reponer después el cuaderno. O estos 100 pesos que me sale el cuaderno de un costo o una inversión. A lo mejor yo lo puedo considerar como una inversión inicial que yo hice. Lo veremos más adelante. O sea, ¿por qué planteo todo esto? Es para que veamos distintos puntos de vista con respecto a la situación de Gabriel. Y quiero que ustedes vayan pensando el día de mañana cuando tengan su empresa, ¿qué van a hacer? ¿Mantengo el precio o no? A ver, no es solamente una cuestión de reponer. También después tienen que empezar a ver otras variables. Vamos a suponer este cuaderno determinado que hoy vale 120. Pero yo no se lo vendo a nadie. ¿Sí? Yo ese cuaderno 120 ni pienso reponerlo. Porque es invendible. No lo quiere nadie. Entonces, bueno, ahí digo, ¿qué hago? Si bien hoy vale 168 para la venta, yo lo vendo en 140 porque listo.
gano sobre el valor que lo pague y ya está, no lo vendo nunca más, no compro más, porque no tiene mercado, no tiene rotación. Ahora, si es un producto, por ejemplo, tengo una ferretería y son clavos, tornillos, y sí, porque eso constantemente lo estoy comprando, vendiendo. Ahora, tengo una ferretería y tengo, por ejemplo, una moladora industrial que vale 200.000 pesos, que no se la vendo a nadie, que la compré al vicio. ¿Cuál es el sentido de ir actualizando el precio en base al nuevo costo? Si total no lo voy a reponer. ¿Cuál es el sentido? Ninguno. Ahí te conviene recuperar la inversión en ese producto y listo. Y ir a comprar clavos, tornillos. En fin. Capítulo número 6, inflación. Estamos grabando, bien. ¿Lo ven en el PowerPoint? Sí. Sí, se ve, profe. Bueno, ¿qué es para ustedes la inflación? Cuando hablamos de inflación, cuando se juntan a comer el asado y empiezan a hablar de inflación, ¿de qué hablan? A ver. De cómo se desvaloriza el dinero que tenemos. Pero se desvaloriza porque, Justamente en el asado se habla de que antes pagábamos 300 pesos y ahora tengo que pagar 700. claro, va a comer el Ahora, asado, en vez de poner 300, me pone 700, ¿pero por qué? ¿Se desvaloriza la moneda o se va despintando el color de la moneda o cómo es? Aumenta el valor de los bienes. Aumenta el valor de la bienes y ese billete de 1.000 pesos que hace un año que tenés guardadito, cada vez te alcanza para comprar menos cosas. Eso sería el pérdida de valor de la moneda, ¿sí? Vamos a suponer, el billete de 500 pesos, el cual hace un año iba a la pizzería a comprar 2 pizzas, hoy ese mismo billete de 500 pesos, hoy te alcanza para comprar una sola pizza, ¿sí? Con suerte. Ni una. Bueno, depende de dónde la compré, en qué tipo de pizzería y qué tipo de pizza va a elegir. ¿Una mozzarella o va una de palmito con roquefort? No sé, bueno, ya depende del gusto que tengas. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía, ¿sí? Es un aumento sustancial, ¿sí? Y sostenido en el nivel general de precios de un país en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Es sustancial porque depende de la cuantía o el porcentaje o la magnitud del aumento, ¿sí? Inflación, vamos a hablar de inflación por un lado en los países desarrollados y por otro lado en los países en vía de desarrollo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque cuando hablamos en países desarrollados, qué sé yo, Estados Unidos, Europa, empiezan a hablar de inflación cuando hablamos de un 7 o 8% para arriba. ¿Sí? Un 7 o un 8% para arriba. Y en Argentina, ¿a partir de qué porcentaje empezamos a hablar de inflación o nos empezamos a preocupar con la inflación? ¿Qué opinan ustedes? 20. Con 20 somos Gardel, creo. El Llegamos a una, 40%, creo. llegamos a una meta del 20, pero somos Gardel. Un 30, 35, en adelante ya nos empezamos a preocupar por la inflación. Imagínense con todo lo que hemos pasado después de tantos años en un país como Argentina, soportando, tratando de huir los efectos de la inflación, que te va a un país como Europa, o a un país de Europa. Claro, imagínate, allá te empiezan a hablar, se preocupan por una inflación del 5% en Italia, por ejemplo. Imagínate si los europeos se vienen a vivir a Argentina, ¿qué hacen? Vienen y se ponen una fábrica en Argentina. ¿Se vuelven locos? Ah, profe, yo tengo mis primos en España que no, o sea, directamente no saben lo que significa la palabra inflación, o sea, No, no no la tienen en saben. su diccionario, no saben directamente. Es una teoría para ellos nomás. Es algo ideal, algo que no existe. Te pones a ver así. Pero bueno, estamos en Argentina. Mejor dicho, bueno. Sí, eso, los países. Imagínate que Bolivia tiene una inflación el año pasado, si no leí mal, y si no recuerdo mal, el 0,7% anual. El 0,7%, o sea, no llegó al 1% anual. Una locura.
Ese aumento tiene que ser sostenido y, aparte de ser sostenido, tiene que ser repetitivo. O sea, periódicamente se tiene que darse nuevos aumentos sobre el valor de esos precios o de esos bienes. Nivel general de precios es un indicador que me mide cuánto cuesta un conjunto de bienes y servicios, ¿sí? Y con ese nivel general de precios, o con ese indicador, yo puedo medir lo que es la inflación de un periodo a otro, ¿sí? Cuando hablamos de incrementos, ¿sí?, de precios, se empiezan a dar dos situaciones. El aumento generalizado de los bienes no es todo por igual, o sea, todos los bienes y servicios no aumentan todos en la misma proporción. Algunos aumentan más, otros aumentan menos, otros no aumentan, ¿sí? Por otro lado, la variación de los precios relativos empieza a ser distinta, o sea, los precios relativos es decir, yo necesito tantas unidades de un producto para obtener, o tantas unidades de un producto equivalen lo mismo que tantas unidades de otro. Por ejemplo, en mi época eran 2 botellas de coca de 2 litros y cuarto equivalían a una botella de Fernet, por ejemplo. Hoy a lo mejor esa relación de precio relativo no existe, o se ha modificado. O sea, ¿a qué voy con esto? Que si bien la inflación es un único valor, al ser generalizado y hacer un promedio, dentro de todos esos bienes va a encontrar algunos que aumentan más y otros que aumentan menos, ¿sí? Entonces, con el tiempo, esa relación de precios, ¿sí?, relativa en el cual decís, yo necesito tanta unidad de uno para obtener tanta unidad de otro, se empieza a perder, se va modificando. Por eso no sabés qué es caro y qué es barato hoy en día. No sabés qué es caro y qué es barato. No sabés si te conviene comer un asado o invitarle a tu señora a comer afuera, por ejemplo, ¿no? Son, en fin. El índice de precios es un indicador del nivel de precios, ¿sí? Con este índice de precios, que cada uno, hay distintos índices y que cada uno mide una diversidad de productos distintos, podemos determinar lo que es la inflación. O sea, que la inflación es lo que me indica la subida de precios generalizados, ¿sí? Es un promedio. Este nivel de precio es una medida ponderada, o sea, es un promedio de todos los bienes y servicios en los cuales yo estoy considerando. Distintos índices que puedo considerar es índice de precio consumidor, que mide los distintos precios que terminan pagando los consumidores. ¿Sí? Después tener el IPIN, el IPP, el IPIP. Y el otro que es significativo es el índice de costo de la construcción. Fíjense, vamos a analizar un poquito la diferencia entre el IPC y el índice de costo de la construcción. El índice de precio del consumidor mide una gran variedad de productos. Ahora, el índice de costo de la construcción mide solamente dos conceptos: el costo de la mano de obra de la construcción y el costo de los materiales de la construcción. ¿Sí? Son solamente dos tipos de productos o dos conceptos. El índice de precio consumidor es mucho más amplio. Este es un apéndice, es una información que emite el Ministerio de Hacienda, ¿sí?, a través de la fuente del INDEC, lo cual presenta cuál es la evolución del índice de precio al consumidor, ¿sí? Fíjense acá tenemos la variación mensual, ¿sí? Vamos acá primero. La variación mensual, y se parte, fíjense, de diciembre de 2016 en adelante. Fíjense que acá en grande, los dos archivos que vamos a ver, dice base de diciembre de 2016, un valor igual a 100. O sea, como que se considera que diciembre de 2016 se comenzó con un proceso inflacionario. Entonces, para considerarlo como un proceso inflacionario, se dice que a partir de ese mes en adelante, o de ese periodo en adelante, se toma como valor 100, entonces se va viendo cuál es la variación en adelante desde diciembre de 2016 hacia adelante, ¿sí? Fíjense que acá en el índice de precio consumidor a nivel nacional, que engloba todos los bienes y servicios, empieza con 100 y después fíjense cómo va subiendo, ¿sí? Bien, por ejemplo, llegamos a febrero 2021, ¿sí? ¿Cómo es o cómo determinaría yo cuál es la variación de precios entre, por ejemplo, febrero 2020 y febrero 2021? Lo que tengo que hacer es febrero 2021, o sea, el nivel de precios de febrero 2021 dividido febrero 2020, y a eso lo resto
de resto 1. ¿Sí? Fíjense que la variación de precios del IPC de febrero de 2020 a febrero de 2021 es del 40,65%. Esto que me dice que en promedio, todos los bienes y servicios de esta economía, ¿sí? Del IPC, de todos los bienes que agrupa IPC, variaron un 40,65%. ¿Sí? Ahora, yo voy ahora a desagregarlo entre los distintos rubros que tengo. Por ejemplo, tengo alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, prenda de vestir y calzado, viviendas, equipamiento, bueno, salud, transporte, tengo una diversidad bastante amplia de estos rubros. Fíjense que en todos, fíjense que en todo en diciembre de 2016, todos arrancan en un valor de 100. Porque se toma como año base o periodo base a diciembre de 2016. Entonces ahora yo quiero ver cuál es la variación de precios entre febrero 2020 y febrero 2021. ¿Sí? Pero ahora lo voy a hacer por rubro. Por ejemplo, vamos a hacer prendas de vestir y calzado. El indicador de febrero de 2021 dividido el indicador febrero de 2020 menos 1. Eso me da una variación, lo pueden ver acá, del 61,18%. ¿Sí? O sea, ¿está bien esto? Fíjense, prenda de vestir y calzado me da 61. 61,18%, considerando ambos periodos, febrero de 2020 y febrero de 2021. Y si yo lo mido de acá, me da el 40,65%. ¿Está bien lo que hice? Porque de un lado me da 40,65, por otro lado me da 61,18 de variación. Y porque depende del sector. El IPC no es un promedio general. El IPC es un Alguno promedio. varió menos del 40%. ¿Cómo? Alguno habrá variado menos del 40%. Exactamente, por ejemplo, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. Fíjate ahora, 19,83%. Vamos con otro, a ver. Alimentos y bebidas, 43,85. Bebidas alcohólicas, un 36,25. Transporte, un 42. Comunicaciones, un 23. Salud, un 39,84. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 47,13. Fíjense que cada uno tiene su variación, pero ¿qué pasa? El IPC, al ser generalizado, es un promedio de los distintos rubros que agrupan al IPC. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un negocio que me dedico a vender zapatillas y zapatos a personal masculino. ¿Sí? Me dedico a vender las zapatillas de básquet para Bocio. Si yo me guío por la inflación, lo cual me dice que es un 40%, ¿sí? Redondeando, y yo veo que la zapatilla que Bocio me compró el año pasado y que me compró este año, sufrió una variación del 61%. ¿Quién tiene razón? ¿La inflación medida por el INDEC? ¿O esa comparación que yo hice? ¿O con qué me tengo que guiar? ¿O qué dato me sirve? ¿Cuál de los dos me sirve? Y la de prenda de vestir. Claro, porque yo me muevo dentro de ese rubro. El otro es un... 40%. ¿Cómo? Que si te guías por el 40% salís perdiendo un 21%. Claro, Lo del plan. claro, porque el índice de precio al consumidor el generalizado es tan amplio, ¿sí? Tan diverso, que vas a tener algunos que suben más, otros que suben menos, y del promedio de todo eso te va a dar el índice general de precios, ¿sí? La variación que se conoce como inflación. ¿Qué pasa? Ahora, si yo me dedico a
vivienda, agua, electricidad y otros combustibles acá. Que la variación fue del 19,83%. Y a mí me dicen que la inflación fue del 40%. ¿Yo qué hago? Te basas en el 40%. ¿Cómo? Te basas en el 40%. Porque si, No, en el 19. el costo de tu producto fue el 19,83. Por eso, Depende de qué tan. de- Depende de cada persona, digamos. por eso depende de cada persona, pero ¿qué pasa? A ver, el Estado, independientemente del gobierno, ¿el Estado qué hace? Te dicen cuál es la inflación de tal mes. Y vos decís, "Ah, es mucho más, es mucho menos". Y vos decís, pero después tenés que entrar a ver en qué rubro te movés vos, como para comparar. Y ahí podés sacar tus conclusiones. Por ejemplo, a ver, o con otro. Educación, el 18,57%. Restaurante y hoteles, el 41%. Otros bienes, un 26%. Recreación y cultura, un 47%. Por eso depende en el rubro en el que vos te muevas, vas a ver cuál te va a rendir más. O sea, ahí va a tener la verdad de la actividad en la cual vos te movés. Seguimos. El costo de la inflación, o los distintos costos que yo puedo encontrar de la inflación, va a depender si es una inflación anticipada, en la cual yo puedo prever que se viene, y la inflación no anticipada, que es la que me agarra sorpresa. Dentro de la inflación anticipada, que es la que está incorporada a la expectativa y el comportamiento del público antes de que esto ocurra, puedo encontrar el costo suele zapato, que bueno, esto es un concepto, una denominación que viene de hace varios años, que ahora ya le voy a explicar por qué no debería ser más este número, sino que, por ejemplo, tendría que ser el costo del plástico, por así decirlo. El costo suele zapato se dice que es el costo de la cantidad de veces que, comparando un lugar en el cual tiene inflación y uno que no, la cantidad de veces que uno va a ir al banco a retirar dinero, a cobrar, ¿sí? En un lugar donde hay inflación y en un lugar en el cual no hay inflación. Cuando yo no estoy en un lugar en el cual no hay inflación, me da lo mismo dejar el dinero depositado en el banco a dejarlo o a tenerlo en mi billetera, a comprar, qué sé yo, el arroz para el fin de semana, el asado para el sábado a la noche, ¿sí? Que es muy distinto a una situación en la cual yo tengo una inflación, ¿sí? A mí, cuando me encuentro en un proceso inflacionario, me conviene ir cuanto antes a buscar dinero en el banco, e ir a comprar, por ejemplo, hoy el asado, hoy martes iba a comprar el asado para el sábado, iba a comprar el sábado, porque a lo mejor en el interín entre estos días, la carne sufrió un aumento y lo voy a terminar pagando más caro, o mejor dicho, voy a perder poder adquisitivo. ¿Sí? Entonces el costo suele ser pato, era cuando antes la gente acudía al banco a retirar dinero, era el costo de la cantidad de veces que uno iba más veces al banco a retirar dinero que comparado a un periodo en el cual no hay inflación. Hoy tendría que llamarse el costo de la tarjeta de débito o el plástico en sí, porque hoy uno lo usa más veces que en un proceso, en una época en la cual no hay inflación, uno no sale desesperado a comprar cosas. El costo del menú es el costo del cambio de precios realizado por las empresas, ¿sí? Reetiquetar, reimprimir lista de precios, etc. ¿Sí? El costo del menú se llama así porque ustedes, cuando van a una parrillada, ¿sí? Yo a lo mejor les estoy dando ganas de comer con lo que digo, pero bueno, es así. Cuando uno va a una parrillada, generalmente, y más que todo en los lugares turísticos, tenés los distintos pizarrones en los cuales la parrillada te pone el costo del menú. Te dice, bueno, hoy parrillada para 2 personas, para 4 personas, tantos pesos. ¿Sí? El costo del menú viene dado por la actualización que vos tenés que hacer periódicamente de ese costo del menú, por la variación de los precios la variación de los precios de los distintos insumos que necesitas para brindar esa parrillada para 2, 4 o 6 personas. ¿Sí? Llevado a una empresa determinada, un comercio, una industria, cuando vos tenés un proceso inflacionario, se te crea por lo menos un nuevo puesto de trabajo que es la persona que te va a actualizar los precios. ¿Sí? Pensemos en una empresa en la cual se dedica al comercio. ¿Sí? Y
te encontrás con un país en el cual tuvo una inflación anual del 40% y que mes a mes los precios de los productos van subiendo. ¿Sí? Vos sabés que esa persona, por lo menos un tiempo corto, largo o mediano, en el mes, se tiene que dedicar a actualizar precios. ¿Sí? Que es un costo adicional que si vos estuvieras en un país en el cual no tenés variación de precios, esa persona no existiría. O ese puesto de trabajo no tendría sentido. A ver, vos estás en Bolivia, que la variación de precios es del 0,7%. Imagínate cuántas veces la persona va a actualizar precio comparado con el mismo puesto de trabajo en Argentina cuando la variación de precio es del 40%. Y comparado, por ejemplo, con un país, vos trabajás en un comercio en Venezuela en el cual la inflación es más del 1000% al año. Piensen, la hiperinflación, que en Argentina se dio en el 89-90, imagínense cómo era trabajar en un supermercado en el cual, primero, no tenía un software de gestión que te permitía a través del sistema actualizar, ¿sí? Actualizar todos los precios de los productos con un solo clic. ¿Sí? En esa época, ¿qué se hacía? Se ponía, se imprimía una etiqueta y se le ponía el precio a cada producto. Entonces tenía queso, tal precio, el vino, tal precio. O sea, todos los productos tenían su etiqueta con el precio. En una hiperinflación en Argentina, en la cual tenías más del 1000%, que llegó entre 2000 y 3000% en un año, los precios te cambiaban todos los días. Y las personas, los empleados del supermercado, en vez de reponer, lo que tenían que hacer es salir a recorrer todos los changos o todos los clientes que estaban dando vuelta en el súper para ir a cambiarle la etiqueta del precio de los productos. O a lo mejor vos pasaste por la góndola, lo sacaste y cuando llegaste a la caja ese precio varió. O sea, imagínense la locura que todavía nosotros no vivimos si esto empeora. Hoy una inflación del 40% anual como tenemos, va a decir que las variaciones de precios generalmente es una por mes o una cada 2 meses. Imagínate si se empeora esto y llegamos a una hiperinflación. ¿Alguno de ustedes habló con algún familiar algo de cómo era vivir durante la época de la hiperinflación? ¿O se durmieron todos se comieron, o están comiendo todos? No, yo no, profe. No, ni idea, profe. No, profe. Bueno, si algún día tienen ganas y quieren demostrar lo que estuvieron viendo en economía, hablen con sus padres, con alguno de los dos, y pregúntenle a ver cómo era vivir en la época de hiperinflación. Lo que le hicieron bien fueron aquellos que se dolarizaron, o sea, directamente cobraban en dólares y se movían con dólares. Eso no perdía, el dólar nunca pierde poder adquisitivo. Ahora, el peso argentino siempre va a perder poder adquisitivo. Bueno, la variabilidad de los precios ya lo vimos. Las distorsiones impositivas, generalmente las normas impositivas, no sabemos si el gobierno lo hace adrede o por error o equivocación. Las normas impositivas generalmente no toman en cuenta lo que es el efecto inflacionario. ¿Sí? Y acá tenemos dos casos puntuales que es el monotributo, ¿sí? Lo que es el impuesto a las ganancias. ¿Alguien sabe cómo funciona el monotributo? ¿Qué es el monotributo? Más o menos, ¿sí? ¿No? Bien. Es una forma de aporte. Un aporte que vos aportás para poder ejercer una actividad económica. ¿Y Sí. cómo se determina, sabes? ¿Cómo se determina el monto? ¿Cómo se determina el monto o el importe que vas a aportar? Y de acuerdo a la actividad que vos realizás y a lo que esperás, a lo que vas a ganar, digamos. Depende de lo que ganes vos por mes, creo. Te Veo voy que a, tiene monotributo, pero no sé. te voy a De lo que corregir. declare. Ya estamos pensando en Argentina. Luego que declare. Sí, pero yo eso no lo podría decir. ¿Por qué no lo puedes decir? Y porque una parte va en negro y una parte sí se declara. ¿Vos decís que lo van a ir a buscar a investigar a tu mamá? Y no sé, no lo conozco bien a usted, profe. Ah, No, quédate tranquilo. Después en otra oportunidad vamos a hablar, si se da, de la percepción que tengo con respecto a la FIP y todos los organismos públicos. Pero bueno.
El monotributo son distintas categorías, ¿sí? Distintas categorías que en base a los niveles de facturación, ¿sí? En cada categoría tiene su tope de facturación. Vos vas superando esos topes de facturación y vas subiendo de categoría. Y al subir de categoría, cada vez vas pagando un mayor impuesto, ¿sí? Un mayor concepto. Ese concepto del monotributo son 3 componentes. La parte impositiva, que es lo que vos pagás por la actividad comercial. La parte que va a la obra social, para que vos puedas gozar de una obra social, que después, cuando vos la realidad te pega una trompada que te dice que cuando vos pagás el monotributo, pagás la obra social, siempre tenés que poner aparte para gozar la obra social. Y un tercer concepto que es el aporte jubilatorio. ¿Sí? Con ese aporte jubilatorio no te va a jubilar más que con la mínima. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Esos límites de facturación, el Estado no lo actualiza. ¿Sí? El Estado no lo actualiza. Entonces no lo actualiza al ritmo de la inflación, entonces pasan 1 año, 2 años en el cual vos estás con los mismos límites de facturación y lamentablemente te tenés que ir a una categoría superior o por encima. Cuando en realidad no es que vos ganaste más plata, por eso estás facturando más. Vos estás facturando más porque la inflación misma lleva a que el precio de tu producto cada vez se haga más caro, entonces vos vas, para seguir vendiendo la misma cantidad de productos, prestando la misma cantidad de servicios, tienes que facturar más. Pues la inflación, el aumento general de los precios hace que el precio de tu producto suba. Entonces no es que ganaste más, te lo está comiendo la inflación. Por ejemplo, ¿escucharon alguna vez hablar? Seguramente escucharon, pero ese dato que sale una vez al mes, a principio de cada mes, que te dicen la recaudación impositiva de marzo de la FIP se incrementó en un 43% de un año al otro. O la de febrero se incrementó en un 44% de un año al otro. ¿Escucharon alguna vez hablar de esa noticia? Sí, Es una mentira, una falacia. Porque vos decís, el Estado, te dicen, el Estado incrementó su recaudación un 44%. Y vos decís, ¿cuánto fue la inflación? El 41%. O sea, realmente, ¿cuánto incrementaste tu recaudación? Un 3%. O sea, el 44% es una mentira. Pero bueno, o sea, a veces tenés que ver qué tipo de información das y cómo las das. ¿Sí? Lo mismo que el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia, imagínense, el impuesto a la ganancia es un impuesto que va a pagar más ganancia que el que declare más ganancia que tenga. ¿Sí? Después, independientemente de vos facturé o no facturé, otra cosa. El impuesto a la ganancia, ¿sí? Es un impuesto que se determina en base a tus ingresos, menos tus egresos, te va a dar una ganancia, y en base a si sos una sociedad o bien sos una persona física que desarrolla una actividad, va a tener 2 tipos de esquema para determinar ese impuesto. La ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? La ley de impuesto a la ganancia tiene contemplado que tiene un párrafo específico de ajuste por inflación impositivo, en el cual te da todo un esquema en el cual sí, vos podés aplicar ese esquema, ¿sí? Aplicar ese esquema, y con ese esquema reducís o incrementás el impuesto a pagar producto del ajuste por inflación. No voy a entrar en términos de explicar eso, ¿sí? Cómo es. Pero ¿qué pasa? Este ajuste por inflación que se introdujo dentro del impuesto, de la ley de impuesto a la ganancia, en el año 2003 dijeron, no muchachos, como no hay más inflación, se deroga eso. Directamente lo derogaron. Entonces, si a lo mejor vos, qué sé yo, te va a pagar 100, y sin el ajuste te va a pagar 200, vos tenés que pagar 200 porque se derogaba eso. Entonces empezaron las empresas a decir, che, no puede ser, no puede ser, no puede ser, hasta que empezaron a presentar fallos, recursos, en los cuales aplicaban el ajuste por inflación, ¿sí? Empezaron a aplicar el ajuste por inflación, y después el juzgado federal o la justicia federal determinaba si estaba bien o no. Cuestión que en el año 2006-2007 sale un fallo de cámara, ¿sí? Un fallo de cámara que le da jurisprudencia, o sea, le da la razón al contribuyente de decir, no, tenés que aplicar el ajuste por inflación. Y esa persona, si, por ejemplo, tenía que pagar 200 pesos de impuesto a la ganancia, terminó pagando 100. ¿Sí? ¿Por qué pagó los 100? Porque aplicó el ajuste por inflación establecido en una ley, y listo, ya está. Pero ¿qué pasa?
En el 2019, por ejemplo, ese ajuste por inflación estaba permitido si la inflación de un mes, de un año al otro, o sea, por ejemplo, de febrero a febrero, o sea, febrero de 2018 a febrero de 2019, si el índice de precio al consumidor se incrementaba por más de un 55%. Si no lo superaba, vos no te podías aplicar el ajuste por inflación. Entonces, vos imagínate, ¿no? Porque el 2019 fue una cosa de loco. Vos tenías empresas, por ejemplo, que cerraban en marzo de 2019, y empresas que cerraban 30 días después, por ejemplo, el 30 de abril, ¿sí? Y las que cerraron el 31 de marzo no se podían aplicar el ajuste por inflación porque la variación de un año al otro fue del 54%, no superó el 55%, y las que cerraban en abril superaban el 55%, o sea, te da el 56%, por ejemplo, y a esa sí le permitía ajustar por inflación. O sea, una locura. Una locura. Pero bueno, estamos en Argentina. Profe, Sí. ¿y lo del monotributo, las categorías, cada cuánto se actualizan? La última actualización que tenemos para que vos tengas una idea, ¿cuánto es la inflación de un año para atrás? O sea, marzo a marzo, ¿cuánto dijimos? Febrero a febrero dijimos ¿cuánto? 40. 40, 40%, 31. redondemos en 40, bien. La escala que está vigente hoy, a lo mejor mañana ya lo actualizan porque ya se aprobó la ley. La escala es de 1 de enero del 2020. Como para que tengas una idea. No digo más nada. Saquen sus propias conclusiones. La inflación anticipada es aquella que toma por sorpresa al público y generalmente provoca graves distorsiones debido a su imprevisibilidad, o sea, porque no lo vemos bien. Redistribuye arbitrariamente la riqueza, ¿sí? Van a ganar más dinero o van a tener más riqueza los que tienen ingresos variables y van a tener menos riqueza los que tienen ingresos fijos, ¿sí? Provoca un desplazamiento de ingreso, y riqueza desde el acreedor hacia el deudor. Y puede llevar a tomar decisiones erróneas. O sea, ¿cómo es esto de que provoca desplazamiento de ingreso y riqueza desde el acreedor al deudor? ¿Sí? Vamos a ver. Nos situamos en febrero 2021. Perfecto. Papá o mamá, vamos a poner o mamá, que tanto nos quiere, que tanto queremos, me presta 100.000 pesos. ¿Sí? Me presta 100.000 pesos porque soy muy bueno, la vez todos los días los platos, entonces mamá me presta 100.000 pesos para realizar una compra que tengo que hacer. Mamá o papá o los dos me dicen, bueno, te damos los 100.000 pesos. Bien. Me lo va a tener que devolver en diciembre 2019 y me va a tener que devolver, ¿adivina cuánto? 100.000 pesos. Vos preocupado, sin saber si vas a poder cumplir con eso, decís, bueno, papá, dame los 100.000 pesos y yo voy a hacer todo lo posible para devolverte en diciembre de 2021 100.000 pesos. ¿Lo ven hasta acá? ¿Se está viendo el Excel? Sí, profe, se está bien. Sí, sí. Yo recibo los 100.000 pesos y llegado diciembre de 2019, un poco transpirado porque me costó, le devuelvo a papá y a mamá o a mamá, le devuelvo los 100.000 pesos. ¿Sí? Yo, orgulloso de que pude cumplir con mamá o papá o los dos, le termino devolviendo los 100.000 pesos y le digo, tomá papá, mamá, acá tenés los 100.000 pesos que me diste y yo vengo como corresponde a devolverte los 100.000 pesos. Entonces vos decís, se te ensancha el pecho y decís, toma, acá tenés los 100.000 pesos que me prestó. Bien. Ahora viene tu hermano, ¿sí? Tu hermano, que ve la situación de afuera y que lo analiza y dice, pero... Vamos a poner acá, hermano. Tu hermano te dice, che, pero ¿por qué 100.000 pesos? ¿No te parece que está mal? O sea,
¿Estás seguro que tenés que darle 100.000 pesos y no tenés que darle más? ¿Qué opina usted del comentario de su hermano? ¿Está bien? ¿Está acertado? ¿No está acertado? Está bien. ¿Por qué? Porque los 100.000 de antes no equivalen a los 100.000 que le está dando ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en febrero del 2021, papá o mamá o los dos estaban, antes de darme los 100.000 pesos a mí, se estaban por comprar la bicicleta, perdón, dos bicicletas y salen a bicicletear, papá y mamá, dos bicicletas para circular, para correr, pongámosle. Sí, bien. Ahora, en diciembre de 2021, ¿sí? Cuando yo le entrego orgullosamente o le devuelvo los 100.000 pesos, papá va a la bicicletería y te dice, che, bueno, tengo los 100.000 pesos. ¿Te acuerdas que me había dicho que dos bicicletas valían 100.000? Bueno, pero el bicicletero ahora le dice, no, mira, ahora con esos 100.000 solamente compras una bicicleta. Entonces, ese hermano que ustedes pensaban que decías, ¿para qué se mete en algo que no le corresponde? ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Totalmente. ¿Sí? Encima tenés la mala suerte que tu hermano es economista. Te mató, te fulminó. Pero bueno, o sea, ¿qué voy con esto? Papá, o mamá, o los dos, en febrero de 2021 se compraron, por 100.000 pesos, se compraron dos bicicletas. Cuando vos le devolviste la plata, sin intereses, sin nada, vos agarrabas, devolviste los 100.000 pesos y papá ahora se fue a comprar el bici y solamente se puede comprar una. Perdió totalmente, perdió poder adquisitivo su dinero. ¿Sí? Entonces, en estos casos puntuales en los cuales se da esto, se pierde, se traslada, o hay un traslado de riqueza desde o del acreedor, que sería papá, mamá o los dos, hacia el deudor, que sería yo en este caso. Yo gané al endeudarme en una cuota fija, o en este caso sin interés, y papá y mamá perdieron. ¿Sí? Ustedes imagínense si ustedes van a hacer una inversión, en la cual sacan un crédito en el banco, en el cual le dan un crédito a tasa fija, ¿sí? Una cuota fija a 4 años. ¿Sí? Ponen una tasa del 30% o 25%. Es un negocio terrible lo que van a hacer. Porque ustedes se van a endeudar a una tasa del 25% anual, fija y en pesos. Fija y en pesos. ¿Sí? Vos vas a pagar lo que te dice que va a pagar, lo va a pagar. Imagínate, después termina devolviendo mucho menos. En términos de poder adquisitivo, termina devolviendo mucho menos. Tengo un hermano que en el 2015, que no es de acá, que me planteó el tema de la bicicleta y papá de los 100.000 pesos, es otro. En el 2015 sacó un crédito Procrear, ¿sí? Crédito a devolver en pesos y cuota fija. Hoy devuelve por mes 1.100 pesos. ¿Sí? En su momento le dieron 300.000, 400.000. 300.000, ponen. Hoy devuelve 1.100 pesos. ¿Cuánto es 1.100 pesos hoy? Nada. 1,5 kilos de asado. 2 pizzas. 2 pizzas. De mozzarella. Es una Un locura. kilo de helado. 1 kilo de helado. Sí, 1 kilo de helado. Una locura. 2 kilitos de grido, ¿no? 2 kilos, sí, bueno, después ahí ya depende de la variabilidad que puedes encontrar en las calidades. Pero bueno, ¿sí? Pensemos en los que se endeudaron con los créditos UVA. ¿Alguien sabe cómo funcionan los créditos hipotecarios UVA? Se ajustan con una fórmula que tiene en cuenta la inflación. Ten en cuenta la inflación y la variación de los salarios. Imagínate, había tipos que empezaron pagando 20.000, hoy están pagando 40.000. ¿Cómo así? Sí, sí, conozco acá un par que sacaron eso y bueno. Y ahora están desesperados. ¿Pero qué pasa? ¿Está bien ese tipo de crédito o no?
Es un crédito real, digamos. Siendo sincero, sí. Es un crédito real, bien, pero a ver, voy a la Constitución dice que debe garantizar el acceso a una vivienda digna. ¿Sería el crédito por quedar eso o no? No sé. No sé si el Estado de esa forma te está garantizando el acceso a la vivienda digna. No lo sé. Eh, Más de un caso no. Hay Más de un gente que caso puede no. terminar. Porque en realidad el crédito no te da el valor total de la casa. ¿No? Te da el 80% creo o algo así. ¿Cómo? Que digamos, el crédito no te da el valor total de la casa construida, digamos, creo. Te No, da no. menos, Te da te da menos. 80%. Sí, sí, el 20% tenés que ponernos. Los costos sociales de la inflación, bueno, el desplazamiento de riqueza de acreedores hacia deudores, que es lo que acabamos de ver. Los perceptores, o sea, los que reciben un sueldo fijo, se van a ver afectados. En el sentido de que el sueldo que reciben es siempre lo mismo, pero ¿qué pasa? Los costos que tienen que afrontar para vivir, costo de alquiler, costo de alimentos, costo de los distintos servicios que contrata, cada vez periódicamente van a ir subiendo. Entonces, el margen de ahorro que tenés, si es que lo tenés, cada vez se va reducido, cada vez se va reduciendo cada vez más. El Estado es el beneficiado de la inflación, en el sentido de que el Estado, al haber inflación, las personas van a pagar más impuestos y el Estado va a recaudar más. ¿Sí? Pero por otro lado, es el peor pagador que existe en toda la existencia de los proveedores que hay. O sea, si vos tenés algún proveedor, perdón, un cliente, el peor cliente que vas a tener es el Estado. ¿Sí? Un cliente normal del sector privado te va a pagar a los 15, 20, 30 días. El Estado te va a pagar a los 90, 120 días. ¿Sí? Vos después ahí tenés la opción de venderlo o no venderlo. Si le vendes al Estado, tenés que ver a qué precio le vendes, ¿sí? Pues tenés que tener en cuenta el plazo promedio de pago. Después se quejan, ¿sí? Después a veces se quejan de que el Estado paga sobreprecio, ¿sí? Pero vos también tenés que ver cómo está pagando el Estado ese producto o ese servicio. Es un aumento del costo del dinero, ¿por qué? Porque si yo tengo una inflación del 40%, ¿sí? El banco, para prestarme dinero, por lo menos me va a cobrar una tasa de interés que está por encima del 40%. Si no, no tiene sentido, si no estaría perdiendo dinero o estaría por debajo de la inflación. Y las inversiones se ven desalentadas porque al no tener una claridad en cuanto a los precios del futuro, la gente ¿qué hace? No invierte, no tiene sentido invertir. Clasificación de la inflación. Según el grado de intensidad puede ser una inflación baja, galopante, hiperinflación o deflación. La inflación baja es aquella en la cual es lenta y predecible, la subida de precios. Generalmente estamos hablando de una tasa de inflación anual que circula o no supera el 10% anual. Es una inflación medianamente controlada. Los países europeos o los países desarrollados tienen esta tasa de inflación y te da una cierta previsibilidad, así que es, un- es una inflación controlada, así decirlo. Inflación galopante, ya empieza a haber distorsiones económicas, ¿sí? La tasa de inflación anual oscila entre 2 y 3 dígitos, ¿sí? Acá situamos a Argentina, ¿sí? Argentina el año pasado cerró en un 37, 38 a 40% anual. Y ya empiezan a haber tipos de determinadas situaciones o distorsiones que empiezan a complicar la actividad económica. La hiperinflación, bueno, acá ya tenemos una situación extrema, y esta situación viene acompañada de otro tipo de conflictos sociales, económicos, políticos, ¿sí? Y acá la tasa de inflación supera el 50% anual, ¿sí? Perdón, 50% mensual. O sea, usted imagínense que toda la inflación que tuvimos el año pasado, el 40%, la tengamos solamente en un mes y más, ¿sí? Ya es bastante tedioso, sería bastante engorroso laburar de esa forma, ¿sí? Fíjense que una economía que tiene una hiperinflación es Venezuela. Y fíjense cómo se vive en Venezuela. La mayoría se quiere ir de Venezuela.
Y la deflación, acá tenemos una tasa de inflación negativa, o sea, no hay un crecimiento de precios sostenido, sino que hay un decrecimiento. Y esto puede llegar a traer problemas como una caída en la actividad económica, o sea, no va a bajar los precios porque nadie va a ofrecer productos, ¿sí? Y a su vez, si nadie ofrece productos, no va a haber actividad económica, no va a haber actividad económica, las empresas no necesitan de los empleados, entonces empiezan a despedir los empleados, entonces empieza a subir lo que es la tasa de desempleo. Otra clasificación de la inflación es según las causas, ¿sí? De demanda, de costo, de estructura de la monetaria. La inflación de demanda surge del aumento del gasto nacional, o sea, cuando la cantidad de dinero que hay en circulación es mayor a la cantidad de bienes y servicios que hay circulando. La inflación de costos es cuando, dentro de la estructura de costos que me permiten determinar el precio de un producto, esos costos empiezan a subir, y yo como no soy como Gabriel, el librero de Neuquén, actualizo al incrementarse mi costo unitario del producto, le aplico el mismo porcentaje de utilidad, entonces mi precio empieza a subir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sencillo, en el cual yo tengo un costo unitario de 100, vamos a suponer que la materia prima pasa de 50 a valer a 100. Ahora mi costo unitario va a pasar a ser de 150 y mi precio se va a determinar aplicándole un porcentaje de utilidad sobre el costo unitario de 150 nuevo, y de esa forma, sumando el costo unitario y la utilidad, me va a dar el precio unitario. La inflación estructural radica en desajustes sectoriales en determinados productos. Por ejemplo, no sé si escucharon hablar en estos días que se habla de la posibilidad de cerrar la exportación de carnes. ¿Escucharon hablar de eso? Cerrar las exportaciones de carne. Sale en todos lados. Salió en todos lados. Bien. Vamos a suponer que ustedes ahora no son estudiantes de electromecánica, sino que son productores ganaderos, en los cuales se dedican a engordar, compran las vacas flacas, los terneros, los engordan y después los venden para generar la carne, ¿sí? Esa actividad de ustedes puede ir al mercado interno, o sea, para el consumo interno de todos los argentinos, o sea, es la carne que vamos a comer el sábado de la noche, en la parrilla de Bocio, por ejemplo, o bien es la carne que se va a ir al exterior. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál piensan ustedes que le conviene más? ¿Venderlo a esa carne, venderla internamente o venderla al exterior? ¿Cuál de los dos piensan que... ¿Cómo? Externa. El sector externo, porque primero ganas con la variación del tipo de cambio. Segundo, segundo, el precio internacional siempre sube, ¿sí? Entonces, y tercero, que internamente, como para uno de los motivos para controlar la inflación es controlar el precio de la carne, ¿sí? Entre otras cosas más, es probable que ganes, al mismo costo de producción, es probable que ganes más dinero vendiendo afuera que internamente. Entonces, si a vos te cierran la posibilidad de venderlo afuera, internamente, ¿qué vas a hacer vos como productor ganadero? Internamente vas a presionar para que el precio que te van a pagar sea mayor. Si no, no te rinden. Sino que vas a decir, no, mirá, ahí tenés todo, vení y explotá vos, realizá vos la actividad ganadera. Y después, bueno, vamos a encontrar como los muchachos de Grabois que van ahí como tomaron en su momento los terrenos ahí en las tierras en Entre Ríos, en lo cual se pusieron a hacer una huertita de 2x2, ¿no? Pero bueno, llevado a lo que es la actividad ganadera. Cuando tengamos, por ejemplo, escasez de algún bien necesario, por ejemplo, ¿qué pasa cuando empieza a escasear algún bien? ¿Sí? Cuando escasea algún bien, ese bien, su precio empieza a subir, porque empieza a ser difícil conseguirlo, entonces hay gente que empieza a pagar un precio mayor con tal de conseguirlo. ¿Saben lo que... ¿Escucharon hablar del problema que pasó con el canal de Suez? No. Sí, que se bloqueó por el barco ese que se cruzó. Claro, se cruzó, un tipo venía manejando un barco, en el cual con ese barco llevaba, no sé, creo que 4.000 contenedores, que llevaba mercadería de un lugar a otro. Yo te digo la verdad, hoy todavía no sé dónde queda el canal de Suez, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Ese canal de Suez te permite hacer un recorrido que es mucho más amplio, hacerlo en un recorrido mucho más corto, ¿sí?
Bien. Entonces, ¿qué pasó? Al estar cerrado el canal de Suez, el transporte no podía fluir por ahí, entonces todos los otros barcos tenían que ir a dar toda la vuelta, creo que es por África, tenían que dar toda la vuelta para llegar a destino. Entonces, un recorrido que, vamos a suponer, lo hacían en 4 días, tenían que pasar a hacerlo en 25 días. Y entonces se empezó a hablar de que iba a empezar a faltar, por ejemplo, productos como el papel higiénico. ¿Sí? Entonces vos imagínate, empieza a faltar el papel higiénico, como cumple una necesidad básica, uno que va a hacer, si vale, no sé, 15, 20 pesos rollo, uno si lo tiene que pagar 30 o 40 lo va a pagar. ¿Por qué? Porque aumenta el precio porque empieza a ser escaso. Bueno, hasta que se empieza a normalizar. La inflación monetaria tiene que ver con la emisión monetaria, ¿sí? Nosotros habíamos visto que una de las posibilidades de financiarse en el sector público y a través de lo que es la emisión monetaria, ¿sí? Cuando empieza a emitir, el Estado empieza a emitir, empieza a haber más dinero en circulación de la cantidad de bienes y servicios que hay en circulación. Entonces, al haber más dinero, empieza a haber un proceso inflacionario. Con respecto a las medidas antiinflacionarias, ¿sí? Se puede dar por distintas combinaciones de distintas políticas económicas, o sea, control sobre el tipo de cambio, ¿sí? ¿Por qué es importante controlar el tipo de cambio? Controlar el tipo de cambio es importante porque hay productos, ¿sí? Cuando veíamos sector externo, veíamos que hay productos los cuales nosotros no tenemos los recursos para producirlo, o bien no tenemos los conocimientos, o bien nos conviene más comprarlo afuera que internamente, que producirlo internamente, entonces me voy a comprarlo afuera, ¿sí? Por alguna de estas 3 variables, yo tengo que comprarlo afuera, entonces, si el tipo de cambio sube, y el costo del producto va a subir, porque independientemente lo tengo que seguir comprando afuera, y eso va a hacer que el precio de los productos empiece a subir, ¿sí? Y más, si ese producto es un insumo importante en lo que es la producción de otros bienes, ¿sí? También es importante el presupuesto fiscal, o sea, si yo siempre voy a tener un déficit público, ese déficit se puede financiar con lo que es la emisión monetaria. Entonces siempre voy a estar emitiendo dinero y eso va a terminar provocando una inflación. Y la oferta, bueno, también tiene que ver con la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que va a haber en circulación, ¿sí? Y los salarios y los precios, ¿sí? Controlar los precios tiene que ver con controlar los precios de que no suban. Y controlar los salarios también termina beneficiando o, de cierta forma, controlando los precios, ya que de esa forma, controlando los salarios, como los salarios suelen ser parte importante dentro de los costos de producción, al tener controlados los salarios, no va a haber incremento en el costo unitario, o por lo menos por los salarios no se van a incrementar los costos, y entonces en cierta forma va a tratar de contener el costo del producto, y porque el costo del producto, una vez que se determina el salario, o se controla el salario, el costo del producto no sube, y el precio al cual yo lo vendo tampoco va a subir. Puede subir por otras variables, ¿no? Por materia prima, otros gastos inherentes a la producción. Las claves de las medidas antiinflacionarias, primero que sean aceptadas por el público, ¿sí? A ver, precios cuidados. Una de las medidas antiinflacionarias común y corriente es precios cuidados. ¿Alguien sabe cómo funciona precios cuidados? Precios cuidados, el Estado busca determinados productos que están en la canasta básica y esos productos le exige a los proveedores, ¿sí? A los productores de esos productos que no pueden venderlo a más de un determinado precio al público, ¿sí? De esa forma están controlando lo que es el precio que se termina vendiendo al consumidor final, ¿sí? A ver, ¿cuál es el tema acá? Que si a mí ese precio que me están imponiendo no me sirve, y bueno, yo voy a buscar distintas alternativas, voy a vender con otra marca, voy a buscar la variable para vender al precio que corresponde, ¿sí? Por eso es importante
que eso sea aceptado o no. A ver, si no es aceptado por el público, esas medidas antiinflacionarias no funcionan. ¿Sí? Usted imagínese, ¿se acuerdan que en su momento el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, había dicho que una familia en Argentina comía por 6 pesos por día? ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, eso. ¿Qué pasó cuando se comentó eso? El gobierno, o sea, mejor dicho, la sociedad se dio cuenta que no era real eso. Se dio cuenta que era algo que era ficticio. Entonces, bueno, no fue aceptado, entonces nadie, nadie acató esa, o nadie siguió esa ideología, ¿no? Porque vamos a ser real, era irreal eso. Pero bueno. Bueno, tenemos distintos procesos inflacionarios en Argentina, ¿sí? Rodrigazo, cuando tenemos el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, en 1975, el objetivo de él era sincerizar la economía. O sea, lo que hizo es devaluó el peso argentino con respecto al dólar en un 150%, subió el combustible un 180%, subió el 100% de los servicios de transporte, o sea, actualizó, sinceró los precios de los servicios públicos y los salarios los aumentó un 80%. O sea, todo aumentó arriba del 80% y los salarios aumentó solamente un 80%. ¿Qué logró con esto? Que el poder adquisitivo de la gente sea menor, disminuya. Ahora, si hubiera aumentado los salarios un 200%, un 180% o 150%, a lo mejor el poder adquisitivo no se veía resentido, pero bueno, en este caso sí. El programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía es un programa, digamos, es cuando asumieron el gobierno los militares, y los problemas que tuvieron eran la inflación, deuda externa y la recesión. ¿Sí? La solución para esto fue la famosa tablita de Martínez II. La tablita de Martínez II hablaba de que en un periodo determinado, un periodo de tiempo a futuro, te autorizaba a incrementar los productos un determinado por ciento. O sea, vamos a suponer que se estipulaba que a partir de junio los productos aumentan un 10% su valor. O sea que yo, como productor de un determinado producto, yo lo puedo aumentar un 10% su valor. ¿Sí? Hoy estamos en abril y en junio yo lo puedo subir un 10%. Bien, yo como productor, ¿qué hago? Y voy a buscar la conveniencia para mí. Entonces, ¿qué hago? Fabrico, produzco lo que más pueda, ¿sí? Abril, mayo, pero vendo vendo lo mínimo indispensable para cumplir con mis obligaciones como empresario. O sea, pagar los sueldos, pagar el proveedor, pagar la materia prima y listo. El resto me lo guardo, el resto de los productos me lo guardo. ¿Por qué? Me lo guardo para que en junio, cuando yo ya puedo aumentar un 10% el producto, lo aumento. Entonces de esa forma yo gano más plata, maximizo la utilidad. ¿Qué pasó? Con esta tablita Martínez Otto empezaron a decir, te decían, si en junio, por ejemplo, está permitido un aumento, yo lo empiezo a aumentar en mayo. ¿Sí? Entonces eso hizo que desencadene un proceso inflacionario. Y el plan austral se produjo un cambio en el signo monetario y lo que se realizó es un congelamiento de los precios. Se congelaron los precios por un tiempo determinado, pero después cuando se descongelaron, vino ese aumento de precios vino más fuerte. ¿Sí? Es más o menos lo que pasa ahora con lo que se hizo el año pasado cuando se congelaron el precio de los alquileres. Decían, no, vamos a congelar el precio de alquileres por un año, o hasta determinada fecha, que después lo postergaron 2 o 3 veces, bueno, ahora ya se descongeló. Si vos como locatario no lo pagaste en tiempo y forma, hoy tendrías una bola de nieve de deuda a pagar que te lo van a cobrar todo junto, y si no te cobran intereses. ¿Alguna duda, gente, con todo esto? No, profe. Bueno, No, profe. yo por mi parte ya terminé con el tema de hoy. Acá terminamos con inflación. Este es el último tema que va al primer parcial del 27 de abril. Así que bueno, yo mañana habilito los cuestionarios que están pendientes. Mañana subo los videos pendientes, entonces ya tendrían todos
todos los datos, todo el material necesario para rendir el primer parcial. ¿Sí? Si alguno tiene duda ahora, lo plantea, si no, nos veremos el día lunes que viene a las 18 horas. Bueno, profe, Bueno, Bueno, nos vemos lunes nos entonces. vemos. Chao, profe. chao. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Profe, Sí, ¿el 27 dijo o el 17? No escuché bien. no, al 17 te va a agarrar un patatún acá nomás, ¿no? El 27. Listo, genial. Dale, hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.